Una mezcla justa de noticias y muy buena música. Es la mañana. Estamos juntos. Bueno, dice Atilra de Sancor: lo que los directivos de la empresa hacen a través de las relaciones incestuosas que mantienen con determinados comunicadores es pretender trasladar la carga de la prueba respecto de sus propias responsabilidades. Esto es, pasar de victimarios a víctimas. No cumplen con la ley, son evasores, desde hace años no le pagan la totalidad de los salarios a los trabajadores y trabajadoras, les hacen descuentos por jubilación, los que deberían destinarse a la obra social, pero resulta que esos descuentos no se aportan, etcétera, etcétera, etcétera. Muy duro, Atilra con Sancor. Y obviamente que lo queremos charlar con el líder de los lecheros, que es Cetín Ponce. Cetín, un abrazo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Es un gusto estar en contacto contigo. Qué duro esto, ¿qué está pasando? Algo que las y los trabajadores de la actividad en general y de Sancor en particular conocen porque lo están estos últimos padeciendo hace muchos años. Hace años que ellos no cobran la totalidad de su sueldo, de sus saberes, es más, algunas y algunos trabajadores están cobrando 10.000 pesos por mes. Entonces, ¿quién puede vivir con 10.000 pesos por mes? 10.000 pesos. Y esto no es hace un mes, 2 meses o 3 meses. Y los trabajadores han dado sobradas muestras de la voluntad que han puesto al servicio de la empresa. Lo han hecho por una determinada cantidad de tiempo, con la promesa de los directivos de Sancor que iban a recomponer la situación, pero la situación, lejos de recomponerse, permanentemente se agrava. Y ya los trabajadores no dan más, no cobran sus salarios. Repito, algunos cobran 10.000 pesos. No obstante eso, se le hacen las deducciones correspondientes, pero las deducciones por aportes y contribuciones no se destinan a donde deberían destinarse. Esto es a la caja de jubilaciones, hacia la obra social que le presta servicios médicos asistenciales a ellos y a las familias. Y entonces llega un momento en que los trabajadores van a retener su débito laboral. Esto está contemplado dentro de la ley. Cuando el empleador no cumple con las obligaciones esenciales, el trabajador retiene el débito laboral, porque esto está contenido en el núcleo de la relación laboral que une al empleador con el trabajador. Y esto nosotros lo explicamos inclusive en el mismo comunicado, ¿no? Porque muchas veces la gente, por no conocer o por leer o hacer una lectura facciosa de la situación en función de lo que los medios de comunicación, no todos, pero algunos medios de comunicación pueden presentar como la verdad absoluta, y la gente muchas veces se nutre de eso, sí, le echa la culpa a los trabajadores de la situación. Las gestiones de los directivos de Sancor, los trabajadores no tienen nada que ver, y por supuesto la organización sindical mucho menos. Esto es como, en buen romance lo explicábamos de la siguiente manera: es como si a vos, el medio de comunicación en el que trabajás, en tu programa no te pagan hace años el sueldo como corresponde, no te hacen los aportes, un día dejas de ir al programa y la gente, voy a excusarme por la expresión, te putea porque faltaste del programa. El problema no sos vos, el problema es del empleador que no ha cumplido con el compromiso de pagarte. Y acá está de por medio la subsistencia de las trabajadoras, los trabajadores y su familia. ¿Qué staff, qué planta en estas condiciones tiene vinculada Sancor hoy? Todas las 6 plantas están en la misma situación. ¿Y cuántos compañeros o cuántos empleados afiliados? Sancor en este momento tiene 1.500 trabajadores en relación de dependencia en las distintas plantas. Estos trabajadores prestan servicios en las distintas plantas que Sancor tiene diseminadas en todo el país. Así que la situación es muy compleja. Es una situación donde ya los trabajadores no dan más. ¿Son todos afiliados de Atilra?
La gran mayoría, salvo el personal de dirección, Claro. La mayoría son afiliados a la organización sindical, que por otro lado también la gente debe entender que el sindicato no es otra cosa que las y los trabajadores organizados. Nosotros no hacemos lo que se nos ocurre a nosotros, sino que las determinaciones que se toman son determinaciones que salen de las bases, esto es, de las y los trabajadores, que son los que en definitiva están sufriendo las consecuencias de situaciones no deseadas y no buscadas por ellos. Etín, no termino de entender cómo sueldos tan bajos, cómo se puede pagar un sueldo de ese tipo en un convenio que siempre ustedes se han destacado por ser uno de los mejores, o por lo menos lo eran, del mercado. El trabajador de la industria lechera tiene sueldos dignos en función de la relación que permanentemente mantenemos, en este caso, con la industria. Nosotros tenemos una excelente relación con el centro de la industria lechera. Cuando digo una excelente relación con el centro de la industria lechera, con la cámara más grande de la actividad, y no tenemos prácticamente conflictos, y tratamos los conflictos de llevarlos de la mejor manera posible y en la medida de las posibilidades solucionarlos sin conflictos, sin medidas de fuerza. Sí. Los trabajadores tienen salarios dignos. Ahora, también quiero expresar una cosa, ¿no? El salario de la actividad lechera, esto es, el salario más aportes y contribuciones, en la gran mayoría de las empresas se ubica en torno al 4 al 7% del precio total del producto terminado. Esto es importante también que se resalte. Esto en las empresas que tienen una productividad normal, una productividad como tienen muchas empresas. Sí. En los casos que no tengan una buena productividad, por supuesto que eso se incrementa, ¿no? Finalmente te pregunto, te iba a llevar en el final para que me hagas un corolario desde lo político, ¿cómo sigue este conflicto después que ese comunicado ha hecho visible para el resto de la comunidad esta situación? Es que si no le pagan a los trabajadores, los trabajadores van a retener el débito laboral. No van a seguir trabajando en estas circunstancias y en estas condiciones. Nadie, absolutamente nadie, puede trabajar de esta manera. Pero además hay una competencia desleal con el resto de las empresas, porque nosotros de esta manera le tenemos que estar dando salud a las y los trabajadores de Sancor con dineros provenientes de las otras empresas. Claro. Entonces acá se trata de una cuestión también de deslealtad para con el resto de las empresas que existen en el ámbito de todo el país. Y esto es insostenible. El salario, si no pagan los salarios como corresponde, la situación se torna insostenible. Nosotros no tenemos la respuesta la tienen los directivos de Sancor, que hace años, repito, que están pagando sueldos por debajo de lo que paga el resto de las empresas, es decir, están fuera de toda legislación vigente. Para el final, me gustaría una reflexión tuya sobre el escrutinio de ayer y hacia dónde vamos. Bueno, como siempre, creo que toda elección, lo primero que tenemos que rescatar que hay un acto democrático de por medio. Me parece que eso es lo más importante, lo más trascendente, lo que no debemos perder de vista. Yo cuando por ahí escucho que se niega al terrorismo de Estado, la verdad que me causa una desazón de característica muy importante. Negar el terrorismo de Estado en Argentina poniendo como excusa la existencia de grupos subversivos armados es como no reconocer el abecedario debido a la existencia de analfabetos. No es así. Nosotros en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, como ocurre en todo el país, claro, tenemos compañeros desaparecidos. Tenemos compañeros desaparecidos que han sido buenas personas dentro de la organización sindical, dentro de la actividad lechera. Tenemos trabajadores desaparecidos que no han sido trabajadores que soñaron con un futuro distinto para todos. Por eso me parece que negar el terrorismo de Estado, ponerle un número a los desaparecidos, estar permanentemente en la grieta, tratar de eliminar al otro porque piense distinto,
me parece que son caminos negacionistas que no llevan a ninguna parte. El odio engendra violencia y la violencia surge como consecuencia de la supremacía del instinto sobre la razón. Entonces la conclusión es que no existe el ser humano que odie y que a la vez no sea irracionalmente violento. El que odia aceptaría que le corten una pierna con la condición de que al otro le cortasen las dos. Entonces esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Y después tratar de hacer un país que sea para todo, un barco. En los últimos años Argentina se asemeja a un barco que está permanentemente a la deriva, donde hay una parte, digamos, que se lleva el botín más importante, mientras los de abajo reman y reman. Entonces me parece que hay que construir un país para todos, sin odio, sin violencia. Entiendo que ese es el camino, correcto. Y esto también creo que me parece que es importante. La ciudadanía también tenemos que ir en pos de recorrer ese camino, pero ese camino normalmente siempre es trazado por los grandes liderazgos. Porque, a ver, y también hay que tener en cuenta que cuando hay demasiados problemas con los milicos, el que falla es el comisario. Entonces también debemos hacernos cargo de esa situación. Me parece que hay que ir por ahí. No es necesario que andemos peleándonos por pensar distinto. Creo que tanto vos como yo tenemos una edad donde tenemos y hemos vivido etapas de sana convivencia, donde podemos pensar distinto, pero eso no implica que estemos enemistados. Yo tengo muchísimos amigos que no son peronistas. Tengo amigos radicales, amigos comunistas, amigos socialistas, porque en determinadas cuestiones pensamos exactamente lo mismo. Tal vez tenemos diferentes caminos para recorrerlo, pero hoy, y fundamentalmente a partir de las redes sociales, comienza a existir hechos violentos, porque enfrentarte con alguien porque piensa distinto a uno es un hecho violento, y muchas veces eso solemos enmascararlo para que no nos digan que somos violentos. El hecho de enmascarar nuestra miseria no nos hace menos miserables, nos hace solo algo un poquito más hipócrita. Entonces me parece que, independientemente del resultado, y yo soy peronista, me parece que lo que tenemos que construir una Argentina distinta, una Argentina para todos, donde todos seamos capaces de vivir, de comprendernos y fundamentalmente comprender al otro. Creo que esa debe ser la conclusión para todas las fuerzas políticas de acá en adelante. Gracias, Cetín, por tu tiempo. Un abrazo y ojalá que el conflicto se resuelva. Un saludo grande. Gracias, un abrazo grande para ustedes.